tenemos una estabilidad relativa en materia de dinámica tanto de la pobreza monetaria como de la pobreza monetaria extrema. Algunas puntualidades. Cuando estamos hablando de pobreza monetaria, estamos hablando de todas aquellas personas que tienen un ingreso per cápita inferior a 257.000 pesos aproximadamente al mes, mientras que cuando estamos hablando de pobreza monetaria extrema, estamos hablando de todas aquellas personas que tienen un ingreso per cápita inferior a aproximadamente 117.000 pesos. Esos montos son el ingreso necesario o el ingreso mínimo necesario para, en el caso de pobreza monetaria extrema, poder adquirir un componente de alimentos que brindan los nutrientes básicos para la supervivencia y el buen funcionamiento humano de nuestros ciudadanos. Y en el caso de los 257.000, que es la línea que definimos para la pobreza monetaria, es no solo esos componentes caloríficos, sino también el acceso a algunos bienes y servicios fundamentales también para el ejercicio de su ciudadanía. La participación de habitantes en el país que se encuentran en situación de pobreza se quedó quieta en el 27%, mientras que la situación de pobreza extrema se quedó quieta alrededor del 7%. Tuvimos unas variaciones de décimas que no logran ser significativas estadísticamente, que reflejan, por ejemplo, la salida de 26.000 habitantes de la situación de pobreza monetaria extrema y la entrada de algunos de ellos a la situación de pobreza. Lo que nosotros estamos viendo es una relativa estabilidad. ¿Qué significa eso? Tenemos que la clase social que corresponde a la clasificación de pobres pues sigue en el 27%, la clase media sigue cercana al 30% y la clase alta sigue siendo la minoría de todo el componente poblacional. Tenemos un comportamiento relativamente estable, no hubo ninguna modificación entre 2017 y 2018. Importante tener en cuenta que no estamos hablando de ingresos, estamos hablando de accesos a bienes y servicios públicos que son fundamentales para que un hogar, ya no una persona, sino un hogar, pueda tener una dinámica socioeconómica que sea compatible con el modelo de desarrollo del país. ¿Eso qué significa? Que estamos interesados en identificar a los hogares en función del acceso o la posibilidad de contar con condiciones adecuadas de vivienda, de salud, de educación, de trabajo y de unas buenas perspectivas para los niños y jóvenes que forman parte de estos hogares. Entonces, cuando medimos la pobreza a través de ese enfoque de derechos, lo que nosotros estamos viendo es que el 19.6% de los colombianos, es decir, aproximadamente 9.8 millones de colombianos, se encuentran en hogares que enfrentan una situación de pobreza multidimensional. Ese número creció en 1.8 puntos porcentuales frente al referente de 2016, en donde la incidencia de la pobreza multidimensional en el total nacional se ubicó en el 17.8%, lo cual refleja que aproximadamente 1.107.000 personas ingresaron o entraron a formar parte de hogares que están en situación de pobreza multidimensional. Un elemento muy importante es este comportamiento o este deterioro de la situación de la pobreza multidimensional se encuentra focalizado en la región Caribe y en la región Pacífica, en donde además se encuentran aquellos hogares en donde habitan migrantes venezolanos que se encuentran en situación de pobreza. Y esa incidencia de la migración venezolana pasó de pesar en el total nacional del 2% de los hogares que están activos en el país, que cuentan con un migrante venezolano, a un 8% de esos mismos hogares que están activos y que cuentan con un migrante venezolano y que son pobres. Es decir, es una multiplicación por 4 que lleva a que la cifra total del índice o de la incidencia de la pobreza multidimensional en el país se deteriore.
los colombianos están teniendo un mayor acceso a bienes y servicios que les facilitan adaptarse al modelo de desarrollo socioeconómico del país. Específicamente, tenemos que un incremento significativo en casi 7 puntos porcentuales de los hogares que están teniendo acceso a Internet. Sin embargo, prevalecen las brechas del contexto rural y el contexto urbano, en donde hay una brecha muy importante que la política pública tiene que entrar a cerrar. Estamos viendo cómo los habitantes del país están migrando del régimen de seguridad social contributivo al régimen subsidiado, e incluso en el total tenemos una caída de aproximadamente 1.5 puntos porcentuales en la cobertura de seguridad social en el país. Otros elementos que podemos destacar frente a la calidad de vida de los hogares que se encuentran en situación de habitación permanente en el país es que la jefatura femenina de los hogares se incrementó significativamente entre 2016 y 2018, pero también hay noticias que pueden generar algo de preocupación, como por ejemplo la pérdida de hábitos de separación de residuos sólidos al interior de los hogares, que tuvo una caída significativa, con un elemento muy importante para resaltar, con el deterioro de los hábitos de clasificación de residuos en términos de materiales plásticos en el archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina.